Continuamos con la ministra Rubilar porque nos estaba explicando un poquito las características de los IFE y sobre todo para las comunas en cuarentena. Hay mucha preocupación, ministra, a todos los que van a enfrentar cuarentena desde el jueves, pero usted nos decía que estas nuevas cuarentenas no necesariamente van a poder postular a este IFE. Ahora. Así es. Yo creo que es súper importante transparentar esto para que no se confunda la ciudadanía. Nosotros hicimos un corte al 31 de diciembre y contamos 5 semanas hacia atrás y ahí determinamos en qué categoría está cada comuna. Entonces la recomendación primero es revisar efectivamente en el listado que tenemos en la página de ingresos de emergencia cómo está catalogada su comuna para los efectos de esta entrega y guiarse por eso. ¿Ya? Ahora, la gente que está entrando ahora a cuarentena va a cumplir en la evaluación para febrero probablemente los requisitos y en febrero sí va a poder acceder. Y esto es muy importante decirlo porque algunos van a decir yo no califico ahora, es cierto, pero probablemente entrando ya la semana pasada o esta sí van a calificar para el mes de febrero. Ya, ministra, y justamente para aquellos que consideren que sí están calificando ahora para febrero, ¿cómo lo tienen que hacer para postular? Bueno. ¿Y cuándo llegaría ese aporte? Perfecto, lo primero es decir que ya estamos en pleno proceso de postulación. Partimos el 8 de enero y terminamos este domingo, 18 de enero. Y es muy importante decir de que esperamos empezar a pagar, porque se demora el pago, porque tenemos un monto importante de hogares que vamos a beneficiar el 29 de enero. Vamos a empezar a pagar. El depósito más grande, que es el depósito que uno transfiere, ese se demora 2 días, pero el pago presencial del Banco Estado, el pago presencial de la Caja de Ahorro, eso puede demorar más. Tenemos 3 nuevos beneficios. Tenemos un bono COVID para las comunas que están en paso 3 y paso 4 al 31 de diciembre, estas 5 semanas, y ese está pensado solamente en las familias vulnerables. No vamos a entregar beneficio a todo el mundo, sino que solo a las familias vulnerables. Por eso es tan importante decir, hay familias que ingresan a la página y dicen no puedo acceder. Es cierto, porque solamente van a poder acceder quienes califican como familias vulnerables. ¿Y quiénes son las familias vulnerables? Eso. Las que tienen en el hogar al menos una persona con subsidio único familiar o al menos una persona que es parte del sistema de seguridad y oportunidades. Si tiene alguna de esas personas dentro del hogar, va a poder entrar al sistema y va a poder acceder a 25.000 pesos por integrante del hogar con un tope de 10. Esto no baja, porque como vamos a ver en los otros casos, a partir del quinto sí baja, este no baja, 25 fijo con un tope de 10 por total del hogar. Ministra, para que nadie se nos pierda, por ABC, por si algún elemento no le queda claro, si una persona se mete a www.ingresodemergencia.cl, hay un espacio donde uno pone el RUT. Así es. Si esa persona pone el RUT, a mí por defecto inmediatamente me va a decir si me corresponde o no me corresponde y cuánto me corresponde. O sea, yo no me tengo que estar preocupando de si cumplo o no cumplo y todas estas cosas. ¿Automáticamente lo dice el sistema? Es muy importante decir de que primero va a permitirle ingresar a quienes cumplen los requisitos de postulación. Si no me deja entrar, si no, quiere decir que no cumplo los requisitos, ya sea porque mi comuna no me lo permite, para optar, por ejemplo, el IFE cuarentena, o porque yo no cumplo estos requisitos para poder postular. Ministra, ¿y qué pasa si, como es familiar, 2 personas lo cumplen dentro del núcleo familiar? No, es solo uno. Ya, por eso. Con que haya uno nomás, y esto es muy importante, con un subsidio único familiar, o uno nomás del sistema de seguridades, todos los integrantes del hogar reciben 25.000 con un tope de 10. Ya, pero lo pueden pedir 2 personas dentro del mismo núcleo, un papá y un hijo, un marido y una señora. Es una pareja que no esté relacionada, digamos. Es un beneficio por hogar y lo pide el jefe de hogar. Y después se ingresan todos los antecedentes y se pone una cuenta, que es lo que estamos pidiendo para evitar el pago presencial, y se le deposita al jefe de hogar que se determina en la solicitud del beneficio. Pero es importante decir que si yo no puedo entrar, no estoy cumpliendo los requisitos. Entonces, si el sistema no permite, es porque por alguna razón, insisto, ya sea la comuna o sea que no cumplo los requisitos, no estoy calificado para poder ingresar. Ministra, duda, para no generar falsas ilusiones, que yo creo que mucho pasa a la hora de recibir platita, que es lo que todos quieren. Así es. Ingreso mi RUT y logro entrar. O sea, cumplo las condiciones. Ahí sale algunos de los requerimientos. Eso, si logro ingresar, eso es porque logré acceder a la postulación. Así es. No es que lo vaya a recibir. En estricto rigor hicimos un pequeño filtro que va a permitir que tiene altas posibilidades de recibirlo. Ya. Lo único que podría no funcionar si es que cumple los requisitos es que tenga ingresos sobre el umbral. Ya. Nosotros dijimos, para poder entregar estos beneficios no tiene que haber un ingreso de más de 100.000 pesos por integrante del hogar hasta un hogar de 4. Ya. Ministro, lo hemos respondido con otros IFE o con otros bonos, pero ¿qué pasa en el caso en que una familia, un núcleo familiar, estaban juntos,
en el último año se separaron, de hecho solamente, ella se fue a vivir con otro familiar y claro, él recibe, porque era el jefe de hogar originalmente, el bono. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, esto es muy relevante y hay que decir de que cada familia tiene que sacar su registro social de hogares. Si uno se mantiene dentro del registro social de hogares de otra persona y el jefe de hogar recibe los recursos porque me tiene a mí dentro del hogar, eso es algo que no vamos a poder cambiar. Por lo tanto, nuestra recomendación a las familias que se separaron es que cada una saque su registro social de hogares y acredite su domicilio. Recordemos que es automático, sin visita domiciliaria, no nos estamos demorando como antes porque estamos dando facilidades, por lo tanto hay que hacer este cambio. Sí, invitamos a la gente a que nos pueda escribir sus preguntas. Vamos a revisar algunas que tenemos previamente preparadas que nos han llegado. Mire. Mi pregunta es si las personas que recibimos la pensión solidaria, ¿tenemos derecho a este bono? Ya, esto es muy relevante. Va a depender de efectivamente en qué categoría esté la comuna de la persona. Como vamos a ver más adelante, vamos a darnos cuenta que todos los que son IFE de cuarentena y recibieron el ingreso familiar de emergencia reciben efectivamente el IFE de cuarentena. Y en el ingreso familiar de emergencia 6 recibían los pensionados básicos solidarios. Por lo tanto, va a depender de cuál es la situación de la comuna. ¿Y el mecanismo? Porque aquí vamos a la gráfica que corresponde a las comunas que están en transición, que son 103 actualmente. 103 comunas. Ya, ¿cómo funciona aquí el IFE para estas 103 comunas en transición o fase 2? Recuerde, si su comuna estaba en transición al 31 de diciembre, y de al menos 2 semanas al 31 de diciembre va a poder postular al IFE de transición. Es la misma página, la misma fecha de postulación y el mismo fecha de posible pago. También para las familias vulnerables de seguridad y oportunidades con un solo integrante, pero le agregamos que pueden postular las personas que tienen hasta el 60% del registro social de hogares. Es decir, ya no solamente las familias vulnerables, las que están con más extrema pobreza, sino también los hogares que llegan hasta el 60%. Esto es súper importante porque la gran mayoría de la gente que recibió el IFE estaba dentro del 40% más vulnerable. Por lo tanto, esta es una cantidad de gente muy, muy relevante a la que va a poder postular. Y al calificar va a recibir 40.000 pesos por integrante del hogar. También tiene tope de 10, pero al igual que el IFE, al quinto integrante empieza a decrecer. Es decir, tengo 400.000 si tengo un hogar de 4. Y después bajo a 467 y voy disminuyendo hasta llegar a 10. Ese es el monto que uno puede recibir dependiendo de si califica para el IFE de transición. Muy bien, estamos recibiendo sus preguntas, se las agradecemos desde ya y vamos con la próxima. Mi comuna lleva meses en fase 2. Somos 4 personas en mi casa. ¿Cuánto dinero recibiré? En estricto rigor dice meses en fase 2, por lo tanto yo tiendo a pensar que tiene más de 2 semanas en transición durante el corte que nosotros tuvimos. Por lo tanto es 40.000 pesos por integrante del hogar. Dijo que tenía una familia de 4, por lo tanto 40.000 por 4 son 160.000 pesos. Si cumple con esos requisitos. Si cumple con esos requisitos. Claro, si no... Así es. Sí. ¿Tenemos más preguntas de la gente? Yo tengo una aquí, por ejemplo, del Twitter, que me parece interesante. Carolina Repol dice, mi mamá es pensionada y fue beneficiada con el ingreso familiar permanente para este nuevo bono. ¿Ella debe postular o le llegará automáticamente a su pensión? Todo el mundo postula. Esto es súper relevante. Ya. Todo el mundo postula. No es automático. Todo el mundo debe postular. Nosotros ayer llevábamos más de 1.600.000 solicitudes ya, de las esperamos 3.200.000 que queremos tener. Es muy importante decir, en el caso de la gente que recibió el ingreso familiar de emergencia 6, que recordemos que llegó algún momento en que ahí ya no había ningún requisito de ningún tipo, ni de nivel de registro social de hogar, ni nada, solo la declaración en cero. Si recibieron el ingreso familiar de emergencia, efectivamente va a recibir si está en cuarentena, automáticamente después de la solicitud en cuarentena, porque los IFE 6 son requisito y posibilidad de calificar para lo que es el IFE de cuarentena. Aquí está. Tenemos 2 IFE de cuarentena. A ver. Un IFE de 80.000 y un IFE de 100.000. Ya, ¿y de qué depende esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Les dije 5 semanas entre fines de noviembre y el 31 de diciembre son las fechas que medimos. Si en esas 5 semanas, al menos 2, la comuna estuvo en cuarentena, recibe IFE de 80.000. Estas comunas son las que están aquí, en Araucanía, Angol, Cholchol, Curarrehue, Freire, Paredes y Temuco. En el caso de Biobío, Arauco y Los Ángeles. En el caso de los lagos, Ancud, Calbuco, Chonchi, Maullín, Puqueldón, Queilén y Kemchi.
En el caso de Los Ríos, Futrono, Los Lagos de Valdivia y Magallanes, Cabo de Horno y Punta Arenas. Si usted vive en alguna de esas comunas y tiene su registro social de hogares, que es una exigencia para poder acceder a este beneficio, en alguna de estas comunas va a recibir 80.000 pesos por integrante del hogar con tope de 10, monto decreciente desde el quinto integrante. Ya, eso 80.000, pero usted dice que hay otro también para los cuarentena que pueden acceder a 100.000. Así es. Ya, antes de qué comunas son, ¿por qué la diferencia? Porque estamos hablando de que el IFE de 100.000 va para las familias que llevan más de 4 semanas en cuarentena. Perfecto. Y sabemos que las familias, mientras más tiempo están en cuarentena, más golpeados ven sus ingresos. Y por lo tanto, a quienes llevan más de 4 semanas en cuarentena en este tiempo que medimos, decimos que le damos el tope del IFE, que es 100.000 por integrante del hogar. Ministra, quienes no han recibido los IFEs anteriores y ha cambiado evidentemente como muchos chilenos su situación económica, ¿no es condicionante que ahora no lo puedan recibir? Bueno, muy buena pregunta, porque se acuerda cuando vinimos a explicar aquí en este mismo canal y en este mismo programa el bono COVID Navidad, dijimos, es anclado al ingreso familiar de emergencia 6. Y cuando nos preguntaban si alguien podía postular, les decíamos que no, que solamente los que habían recibido. En este caso no. En este caso la gente puede postular independiente de que no haya recibido antes. Si ahora cumple los requisitos y tiene la necesidad, va a poder calificar. Y es muy importante que en esa postulación vea la declaración de ingresos. Exacto. Porque la declaración de ingresos, mire, una de las grandes quejas que tuvimos con el ingreso familiar de emergencia era que nos decían, ustedes ponen unos ingresos que yo no tengo. Es que los ingresos se hacen de forma automática. Y nosotros pusimos una declaración que la gente debe llenar y poner de su mouse directamente cuál es el ingreso que hoy día está teniendo. Si no revisa su declaración de ingresos, nosotros vamos a tener los ingresos de hace meses atrás. No, o sea, hay Entonces, que actualizar la información. Actualizar la declaración de ingresos. Ministra, ¿sabe que Benjamín Osandón, no sé si la sala de dirección lo tiene ya, que nos pueda poner en pantalla lo que nos pregunta? Nos muestra un pantallazo ya de la respuesta que le llega tras hacer la solicitud, que me parece súper importante para que la gente vea qué es lo que le podría salir. Y dice, a mí me sale esto, no entiendo nada, por favor que me lo explique. Y dentro de el pantallazo que le dice, la solicitud para solicitar el pago en enero, el IFE Bono COVID, además debe ser beneficiario del pago del 6 del IFE. En la comuna debe haber estado por lo menos 14 días, lo que estaba explicando recién. Da toda una explicación respecto y da un link o un enlace para poder revisar el listado de comunas en fase 1, 2, 3 y 4. Y finalmente dice, recuerda que entre el 8 y el 18 de febrero vas a poder solicitar el siguiente aporte bono IFE si es que cumples con los requisitos. Ahí está en pantalla. Eso es justamente la parte morada, digamos, la solicitud. Es la respuesta que le llega para que le pueda explicar a la gente que le va a salir eso y no necesariamente lo va a entender. Sí. Es muy importante, nosotros al inicio decía solamente no califica. Quisimos hacer un mensaje para explicarle efectivamente por qué podría no calificar. Para el IFE de cuarentena nosotros necesitamos al menos estar 2 semanas en la fecha que dijimos que la comuna esté en cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, para poder postular con el ingreso familiar de emergencia 6, es decir, si mi calificación es porque tuve IFE 6, solo voy a calificar si es que estoy postulando en una comuna en cuarentena. Claro, lo que le dice acá entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre en fase 1 en el plan paso a paso, que es lo que no debe corresponder. Si la comuna no está en cuarentena esas 2 semanas, no va a poder postular porque fue beneficiario del IFE 6. Si la comuna estaba en fase 2, 3 o 4, va a depender de que cumpla con los otros requisitos. Y si no los cumple, no va a poder ingresar al sistema porque no queremos ilusionarlo con una postulación que vamos a tener que rechazar el día de mañana. Hay más preguntas, 12:22. Mire, ministra, viene otra. ¿Para postular debo tener clave única? Muy buena pregunta. Efectivamente, al inicio decíamos clave única, pero nos dimos cuenta que era complicado, aunque ahora ustedes saben que la clave única se va a poder sacar de vía remota. Pero no es necesaria la clave única. Si uno la tiene, por supuesto, puede ingresar, pero con los antecedentes nomás va a poder ingresar sin clave única, poder postular. Ministra, y la actualización del registro social de hogares, que también ha sido un tema, algunos dicen que no se actualiza, que ha sido demoroso, ¿eso podría perjudicar a la hora de postular en caso de que haya cambiado mi situación? Sí. ¿O también está bien en línea? Es muy relevante decir de que yo, como estoy en transición, que hoy día es lo más masivo, si vemos hay 24 comunas en este corte en cuarentena, 4 en lo que es IFE 100 y 20 en lo que es IFE 80.
Y el resto, muy grande, 103, están efectivamente en transición. Y ahí necesitamos estar dentro del 60% del registro social de hogares. Por lo tanto, hay que revisar su registro social de hogares. Si encuentran información que se está poniendo, por ejemplo, de forma administrativa y no representa cuál es su situación, tiene que apelar a fin de que realmente tenga el registro que le corresponde para que pueda postular. Ojo, hablábamos recién y la ministra nos explicaba que habían algunas comunas que por la prolongación de las cuarentenas, por lo largo que han sido, tienen un IFE de mayor dinero, de mayor monto, 100.000 pesos. ¿Cuáles son esas comunas? A ver, por ahí las tenemos. Sí, tenemos en 3 regiones, efectivamente son 4. Venga la gráfica, lo que pasa es que en la sala de elección se ponen a jugar con el PlayStation y los viajan lento. Ahí están las 4 comunas. En Biobío, Cañete y Curalidagüe. En Araucanía, la comuna de Lautaro, y en Magallanes, Puerto Natales. Son 4 comunas en el país 4 comunas en el país. Van a recibir los beneficiarios 100.000 pesos. 100.000 pesos por integrante del hogar hasta un hogar de 4. Y yo te insisto después, viene un monto decreciente a partir del 5º, porque es importante que la gente lo sepa, porque lo va a revisar en su depósito y con un tope de 10 integrantes por el hogar. Es muy relevante decir que las comunas que están ingresando hoy día a cuarentena, ¿se acuerdan el anuncio que hizo ayer? Efectivamente, el ministro París nos puso muchas más comunas en cuarentena. Si efectivamente esas comunas se quedan al menos 2 semanas, van a tener acceso a IFE cuarentena para el pago de febrero. Eso es muy relevante porque muchas van a decir, yo no calcé, pero ahora probablemente en febrero sí van a poder calzar. Y eso es muy importante decirlo. Sí, ministra, claramente su ministerio tiene bajo la naturaleza de funcionamiento desde siempre la focalización de los recursos siempre en aquellos compatriotas que lo necesitan más. Porque la plata no es eterna, entonces hay que apuntar bien a lo que... Pero la pandemia ha cambiado también nuestra realidad. Y la gente, por ejemplo, que va a entrar otra vez en cuarentena, de Conce, de Puerto Montt, nos escribe y nos dice, oye, ok, yo no estoy en el 60%, pero resulta que estoy empobrecido. El año pasado no trabajé nada y ahora tampoco. Pensé que en el verano iba a poder sacar la cosa adelante y tampoco. ¿Cómo lo hacen esas personas que también quedan en un grado de vulnerabilidad, no estando técnicamente en un 60%, ¿no? Sí, esto es muy relevante porque, si se acuerdan, cuando nosotros le pedimos al Congreso que nos entregara una herramienta para poder enfrentar lo que iba a pasar de enero en adelante, se habló del IFE cuarentena. Y se habló de que íbamos a entregar un beneficio solo para las comunas en cuarentena. Nosotros conversamos con el presidente y el presidente dijo hay que ayudar independiente de lo que esté pasando en cada una de las comunas, de forma diferenciada, porque no es lo mismo estar en fase 4 o en fase 3 que estar en fase 1 y tampoco es lo mismo estar 2 semanas que 4 semanas. Y entregamos un beneficio finalmente para todos los paso a paso y todas las comunas, las 346 comunas van a tener algún beneficio y que va a ir aumentando en la medida que las familias estén más complicadas porque hay una cuarentena. Los IFE cuarentena tienen una gran gracia, que es que no solamente son las familias vulnerables, seguridad y oportunidades sub, no solamente el 60%, sino también todas aquellas familias que hayan calificado al IFE 6 van a poder recibir el IFE cuarentena. Y en el IFE 6 no había focalización, no había monto de registro social de hogares ni porcentaje, sino que todos los que no tuvieran ingresos. Por lo tanto, hicimos un esfuerzo de ser muy universal cuando una familia está en una comuna en cuarentena. Muy bien. Ministra, tenemos más preguntas. Mire, póngale play. Perdí mi trabajo en diciembre. Antes no necesité bono. ¿Puedo postular a este? Sí, efectivamente puede postular. Lo más importante es ver en qué paso está su comuna. Si está en cuarentena y cumple los requisitos, va a poder postular sin problema. Si efectivamente está en paso 3 o paso 4, probablemente no, porque no va a ser parte del sistema vulnerable. Si está en transición, probablemente sí, porque debe estar dentro del 60% del registro social de hogares, porque la gran mayoría de las familias está dentro de ese porcentaje. ¿Sabe que yo debo ser medio menso, pero me enredo un poco, de verdad? Entonces, por eso que yo soy más simple y si yo pongo el RUT, porque con esto me encuentro en la página, ¿cierto? O Sí, sea, así es. Una persona pone el RUT acá y si yo no tengo derecho, no cumplo los requisitos, la página no me va a dejar seguir avanzando.
Eso de es lo- partida. Sí, eso Ya. es lo que hicimos Pero- porque lo que nos pasó al inicio fue que la gente postulaba y después teníamos que notificarla rechazada por no cumplir. Pero finalmente yo asumo que este sistema va a ser súper automático como comisaría virtual, que cuando cuando existe el dato cruzado que no están los requisitos, no te permite sacar el permiso. Así Acá es. pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Pero Ya. tengo que tener el registro social de hogares lleno. Sí. Porque ¿qué pasa si yo califico pero no tengo el registro? Porque no me metió todavía, como la última pregunta que teníamos. A ver, recordemos que para poder postular, además de cumplir los requisitos que vimos, es obligatorio tener registro social de hogar. Claro. ¿Ya? Entonces, el sistema va a permitir en la medida de que yo cumpla con los requisitos y ahí voy a poder ingresar. Cuando yo ingrese, que está ahí, como dice muy bien, está el RUT, etcétera, me va a decir solicitar esto sin clave única, bajo con clave única, como uno quiera. Me va a permitir ingresar en la medida que yo cumpla con las características y si no me va a mandar ese mensaje y ese mensaje lo que le está explicando es que no califica. Y ahí explica por qué razones no califica. Paréntesis, una anécdota. Ya, pongo el RUT. La fecha de nacimiento, número de carnet, ¿no? El número del documento del carnet. Ya. Y ahí viene, y usted que es más informático, no soy un robot. ¿Por Oye, qué tengo que sí. empezar a escoger que si hay chimeneas, paso de Si hay cebra? barco, ¿Por qué? barco, bicicleta. Barco, bicicleta, no, Lo pasos que de pasa es cebra. que eso es porque hay algunos motores que empresas utilizan para hacer trámites rápidos. Y meten una máquina y puede hacer 100 trámites al momento. Entonces, ¿qué hace uno con el CAPTCHA? Es que no le permite eso. Entonces, es para eso. Ya, pero ¿sabes que a mí me han reclamado también? Me han dicho, ¿sabes que en el teléfono encontrar una rueda no está fácil en estos Es puzzles buena de pregunta. 9? Bueno, esa persona es un robot. Infórmale. Pero es que díganme ustedes si no es No, pero es hinchador. verdad. O sea, de repente uno quiere sacar un permiso, tiene que actuar rápido la cuestión y no, está bien robot. nosotros- No, ¿y a dónde está el par? Nosotros lo sacamos, de hecho, porque, por ser más inclusivo. Porque también Sí, nosotros po. recibimos sugerencias y las tomamos. Y de hecho, como para ser más inclusivo, se incorporó otro sistema de recapta. Ministra, Ya. hay que sacar el robot. En serio, porque no, de verdad. Mire, sí, recién me di cuenta. Porque imagínense, hay una persona mayor que no está muy con el idioma de esto y se encuentra con este puzzle y queda pagando la pobrecita o la persona no Vamos a entiende. revisar la situación del Pero robot. rápido, es rápido, ¿no? ¿Sabe Sí, qué? es súper rápido la imagen. Por último, que sea más simple, porque es verdad que hay unos Mándenos, bonitos sí, bien No, difíciles. sí, de verdad, de verdad. Sí, Vamos a la que sea pausa. más evidente. Vamos a la pausa y volvemos con el robot. Ya, pues seguimos. Y antes de que se nos haga el tiempo, ministra Rubilar, ¿qué vamos a hacer con el robot? Mire, voy a llegar a hablar con gobierno digital a ver si se puede hacer algo que permita obviamente guardar los datos, la confidencialidad y todo lo que corresponda, que me imagino que es parte también de evitar ese tipo de mal uso, lo que hace el robot, pero al menos que se simplifique, porque efectivamente hay unas Sí. imágenes que son Es que sabe que imposibles todos de nos enredamos, identificar, o que sea. son enredadas, así que voy a llegar a hablar con gobierno digital a ver si podemos hacer algo. Hay que ser Ya. inclusivo. Oiga, un mensaje para las personas que van a entrar en cuarentena. Ujú. ¿Cuál es la explicación? Porque a lo mejor esa persona que nos ve de Puerto Montt, de Puerto Varas, de Concepción, de las ciudades que están enfrentando una nueva cuarentena, Antofagasta, es decir, pero ¿por qué este desfase en que me llegue o que pueda yo postular al IFE si me voy a pasar un mes sin pega o sin poder trabajar como siempre? Porque efectivamente el proceso para poder entregar un beneficio de transferencia directa es un proceso que no es fácil. Uno tiene que cortar las comunas, determinar cuántas se reciben cada una de ellas y después armar lo que se llama la nómina, que es revisar RUT, hogar, etcétera, de posibles beneficiarios. Ese proceso es un proceso que no es fácil, que se tiene que realizar. Y posteriormente uno abre el proceso de postulación y posteriormente uno paga. Entonces tiene un desfase para poder entregar efectivamente estos recursos. Así que hay que hacer un corte en algún momento. Lo bueno es que al no entregar solamente beneficio en IFE cuarentena, uno probablemente está entregando IFE de transición a esas comunas que pasaron a cuarentena, porque en general, sé que hay excepciones, uno no pasa del paso 4 a 1. Claro. Uno va empeorando paso a paso. Entonces, vamos a estar entregando probablemente un IFE transición a esas familias y después probablemente un IFE en cuarentena. Ministra Rubilar, gracias por venir. Oiga, le pido un favor, ¿me da Sí, un minuto? Obvio. Estamos... Pero si me saca el robot. Estoy haciendo Hágale con Citripio. un minuto, miren, es súper relevante decir que estamos midiendo la encuesta CACEN. Yo aquí les pido ayuda a ustedes, que si pueden pasar el mensaje. Estamos midiendo hasta el 31 de enero la encuesta CACEN en pandemia y estamos teniendo rechazos del precontacto, que es cuando entregan el número de teléfono para llamarlos después, y de que no nos contestan el teléfono aunque nos entregaron el número de precontacto. Si nosotros no conseguimos la cantidad de encuestas de CACEN de
todos los hogares que necesitamos para que representen Chile, no vamos a poder tomar buenas decisiones. Y todas estas políticas públicas se basan en que tengamos un buen diagnóstico. Entonces pido por favor que nos ayuden. Si a usted la contactaron para la casera en pandemia, ayúdenos, porque es la voz de Chile. De todas maneras, gracias, ministra. Gracias. Que tenga buen día. Muy bien.